Hola, ¿qué tal? Soy Fortis el profe y qué bueno que estés viendo este video porque hoy vamos a aprender sobre cómo identificar una función. Por esa razón quiero que prestes mucha atención a las siguientes explicaciones. ¡Vamos! Antes de ver las explicaciones de este video, es muy importante que comprendas muy bien qué es una función. Por esa razón te invito a que veas este video, ya que aquí explico todo lo relacionado con su concepto, cómo funciona literalmente una función, qué representa el input y el output, cuáles son sus variables dependientes e independientes y otros términos importantes que debes comprender antes de ver este video. Por esa razón, aquí arriba te voy a dejar el enlace para que lo puedas ver y de esta manera continuar con estas explicaciones. Ahora sí, ¿cómo identificar una función en una tabla y en una gráfica? Observa, tenemos las siguientes tablas con datos de entrada y datos de llegada. De acuerdo a lo que les enseñé anteriormente, los datos o los valores del conjunto de entrada, es decir, de X, no se pueden repetir y tampoco deben tener dos valores de llegada, es decir, dos valores de Y. Por esa razón, en este ejercicio tiene algunos segundos para que identifique cuáles de estas tablas representan una función y cuáles no. ¡Vamos! Esta primera tabla no representa una función, ya que en el conjunto de entrada, es decir, de X, se repiten dos valores, los cuales indican que el valor 2 tiene dos valores de llegada, el 2 tanto con 5 y el 2 tanto con el 8. Por eso aquí se repite el 2. Y eso no puede ser posible en una función. Una función debe tener un valor diferente de entrada en el conjunto X. No se puede repetir. Ahora, mirando la siguiente tabla, este sí representa una función, ya que los valores de entrada son diferentes, 1, 2, 3, 4 y 5, y cada uno tiene un único valor de llegada en el conjunto Y. 1 con 4, 2 con 5, 3 con 6, 4 con 7 y 5 con 8. ¿Viste? Un valor de entrada diferente y cada uno con un valor de llegada. La siguiente tabla no representa una función, ya que si te fijas en el conjunto de entrada, es decir en X, está el mismo valor 2. Y eso no puede ser posible en una función. Ahora, respecto a la última tabla, esta sí representa una función, ya que como te expliqué anteriormente, cada valor de entrada puede llegar al mismo valor de salida del conjunto Y. En otras palabras, pueden existir los mismos valores repetidos de llegada en el conjunto Y o en la función de X, pero jamás puede existir valores repetidos de entrada en el conjunto X. Ahora vamos a aprender cómo identificar una función a través de una gráfica. Veamos, tenemos las siguientes dos gráficas. Tienes unos segundos para identificar cuál de ellas es una función y cuál no. ¡Vamos! ¡Tiempo! Ahora vamos a comprobar sus respuestas. Esta gráfica sí representa una función y esta no la representa. Veamos por qué. Cada uno de los puntos que forman esta curva están atravesando un único valor del conjunto X o del eje X. Observa, trazamos una línea vertical y si te fijas en el valor de entrada menos 5 está tocando una sola vez la curva, ya que aquí se une con el valor de salida 6 en el conjunto o en el eje Y. Si trazamos otra línea vertical, aquí está tocando una sola vez la línea, ya que este valor de entrada del conjunto X se está uniendo con su pareja ordenada 3 en el eje Y. Y así lo podemos evidenciar con cualquier línea vertical que tracemos. Mira, tocamos por este punto una sola vez la línea. Valor de entrada 2 con su pareja menos 3 en el conjunto de salida X.
Y así sucesivamente con otras líneas, las cuales están tocando una sola vez la línea trazada de color naranja. Aquí tocó el valor de entrada 6 con su valor de salida menos 6. Aquí tocó el valor de entrada 7 en el conjunto X con su valor de salida 4.5 en el eje Y. Y aquí tocó 10 en X y 0 en el conjunto Y. En cambio, esta que no representa una función, esta línea que se formó está tocando varios puntos en el mismo valor de entrada de X. Observa, trazamos una línea vertical y esta curva que se trazó está tocando dos datos o dos puntos en el mismo valor de entrada de X2. ¿Viste? Este valor de entrada 2 llegó al valor de salida 1 en el eje Y, pero aquí también el 2 está tocando este valor de llegada en el eje Y, que sería 8.5. Y eso no puede ocurrir en una función. Aquí tenemos otra línea que trazamos y está tocando dos veces en el mismo valor de entrada. Y lo podemos comprobar por otro lado también. Si observas la línea que trazamos aquí, está tocando dos puntos. En el valor de X, que corresponde a 5, está tocando a 3 en el eje Y a 6 en el eje Y. Y repito, eso no puede ocurrir en una función. Vamos a identificar si es una función o no las siguientes dos gráficas. ¡Vamos! ¡Tiempo! Veamos, esta gráfica sí representa una función, pero esta no la representa, ya que en esta los puntos que forman esta línea curva están tocando un solo punto o un solo valor de entrada en el eje X. Si trazamos una línea vertical, observas que está tocando un solo punto de la curva. Y este punto es la coordenada de este valor de entrada menos 5 con su valor de llegada 5 en el eje Y. Y así lo podemos comprobar con otros puntos. Una sola vez está tocando en esta gráfica, ya que estos puntos de corte indican que cada valor de entrada del conjunto X tiene asignado un único valor de llegada en el conjunto o en el eje Y. En cambio, en esta gráfica no sucede lo mismo. Si trazamos una línea vertical, puedes observar que se toca dos puntos, los cuales indican que este valor de entrada, menos 6, tiene asignado dos valores para el conjunto o el eje Y. Aquí arriba, que sería 3.5, y acá abajo, que sería menos 3.5. Y en una función, eso no puede suceder. Y así sucede con otras líneas verticales que tracemos. En cada una que tiene un valor de entrada en el eje X, se está tocando dos puntos que corresponden a dos valores de llegada en el eje Y. ¿Viste? Así de sencillo es identificar una función a través de una tabla o una gráfica. ¡Listo! Eso es todo. Si te gustó el video, no olvides regalarme un like, comentar y compartirlo. Asimismo, seguirme en las redes sociales para que no te pierdas todo el contenido de matemáticas que estaré subiendo para ti. ¿Viste? Así de sencillo. Y no olvides que conmigo sumamos conocimientos y restamos temores. ¡Hasta la próxima!